La vida en el interior de la célula. Mientras que los glóbulos rojos son transportados a gran velocidad por el torrente sanguíneo, los leucocitos se mueven lentamente sobre células endoteliales. Las selectinas P en las células endoteliales reaccionan con las PSGL1, una glucoproteína en las microvellosidades de los leucocitos. Los leucocitos, empujados por la corriente sanguínea, se adhieren y movilizan en las células endoteliales porque las interacciones existentes se van rompiendo a medida que nuevas se forman. Estas interacciones son posibles debido a que las porciones extracelulares de ambas proteínas emergen de la matriz extracelular, la cual cubre toda la superficie de ambos tipos celulares. La sección externa de la cubierta lipídica es rica en fosfolípidos y fosfatidilcolina. Las balsas lipídicas ricas en esfingolípidos flotan por encima de la capa externa capturando proteínas de membrana específicas. La firmeza de las balsas se debe a la estrecha interacción de las moléculas de colesterol y las cadenas largas de carbono insaturado de los fosfolípidos. La fluidez de la balsa depende de la concentración de colesterol pegado a las cadenas de carbono. Menor concentración de colesterol, mayor es la fluidez. En una zona inflamada, las células endoteliales secretan unas proteínas llamadas quimosinas, unidas a un proteoglicano llamado heparansulfato. Se unen a un total de 7 receptores en las membranas de los leucocitos, desencadenando una cascada de reacciones intracelulares de señalización. El lado interno de la bicapa tiene una composición muy diferente en relación al lado externo de la superficie. Mientras que algunas proteínas atraviesan la membrana, otras están unidas por cadenas covalentes de ácidos grasos a la superficie interna de la membrana o están adheridas a proteínas de membrana por medio de interacciones no covalentes. Los complejos proteínicos unidos a la membrana son críticos para la transmisión de señales a través de la membrana plasmática. Por debajo de la bicapa lipídica, tetrámeros acomodados en una red hexagonal se encuentran unidos a proteínas de membrana. Esta red forma el esqueleto de membrana que contribuye a la estabilidad y la distribución de sus proteínas. El citoesqueleto está compuesto por redes de proteínas filamentosas, responsable de la distribución espacial de los componentes del citosol. Los filamentos de actina forman haces de tipo paralelo que es estabilizado por proteínas entrecruzadas, mientras al interior del citosol, la red de actina adopta una estructura similar a un gel, estabilizado por una variedad de proteínas de unión a actina. Los filamentos, cubiertos en sus extremos por un complejo proteínico, crecen lejos de la membrana plasmática mediante la adhesión de monómeros de actina. En su extremo positivo, la red de actina es una estructura dinámica, con continua polimerización y desensamblaje direccional. Proteínas de corte inducen torceduras en el filamento y conducen a la formación de fragmentos cortos que rápidamente se despolarizan o dan lugar a nuevos filamentos. El citoesqueleto incluye una red de microtúbulos, creados por la asociación lateral de protofilamentos formados por la polimerización de dímeros de tubulina. Mientras que los extremos positivos de algunos microtúbulos se extienden hacia la membrana plasmática, las proteínas estabilizan la estructura curvilínea de los protofilamentos de otros microtúbulos, provocando su rápida depolimerización. Los microtúbulos proveen vías por donde vesículas membranosas viajan desde y hacia la membrana plasmática. El movimiento direccional de estas vesículas de carga se debe a una familia de proteínas motoras que unen a las vesículas con los microtúbulos. Los organelos conectados a la membrana, como las mitocondrias, son atrapados ligeramente por el citoesqueleto. Las mitocondrias cambian de forma continuamente, y su orientación es parcialmente dictada por la interacción con los microtúbulos. Todos los microtúbulos se originaron en el centrosoma, una discreta estructura fibrosa que contiene 2 centriolos octogonales y está ubicada cerca del núcleo celular. Los poros en la cubierta nuclear permiten el paso del ARN mensajero y proteínas al citosol. Aquí, los ribosomas libres traducen el ARN mensajero en proteínas. Algunas de estas proteínas permanecerán en el citosol, mientras que otras se asociarán a proteínas especializadas del citosol.
y serán importadas a las mitocondrias u otros organelos. La síntesis de proteína que se integran a la membrana y su secreción celular es iniciada por ribosomas libres, que después se unen a translocadores proteicos en la superficie del retículo endoplasmático. Ahí, las proteínas nacientes del retículo endoplasmático pasan a través de un poro acuoso. Las proteínas de secreción celular se acumulan en el lumen del retículo endoplasmático, mientras las proteínas integrales de membrana quedan incrustadas en su superficie. Las proteínas son transportadas al aparato de Golgi por vesículas que viajan por los microtúbulos. La glicosilación de proteínas iniciadas en el retículo endoplasmático se completa dentro del lumen del aparato de Golgi. Luego que las proteínas están completamente glicosidadas, son transportadas desde el aparato de Golgi hasta la membrana plasmática. Cuando una vesícula se fusiona a la membrana plasmática, las proteínas contenidas en el lumen vesicular son secretadas y las proteínas adheridas a la membrana vesicular se difunden por la membrana. Al existir signos de inflamación, las quimiosinas secretadas por células endoteliales se unen al dominio extracelular de receptores de proteína G de membrana. Esta unión ocasiona un cambio conformacional de la porción citosólica del receptor y la consecuente activación de una subunidad de proteína G. Esto ocasiona una cadena de activación de proteínas, que a su vez lleva a la activación y agrupación de integrinas dentro de la balsa lipídica. Un cambio dramático en la conformación ocurre en el dominio extracelular de las integrinas activadas, lo que permite su interacción con proteínas ICAM, que están extendidas en la superficie de las células endoteliales. Estas interacciones fuertes inmovilizan a los leucocitos rodantes en el sitio de la inflamación. Eventos de señalización adicionales ocasionan una profunda reorganización del citoesqueleto, ocasionando una expansión del borde del leucocito. El borde de ataque del leucocito se inserta entre las células endoteliales y los leucocitos migran a través de la pared del vaso sanguíneo hacia el tejido inflamado. Movilización, activación, adhesión y migración transendotelial son los 4 pasos de un proceso denominado extravasación de leucocitos.